Buenos días, estimado director de la UGEL 2 La Esperanza, doctor Carlos Alfredo Chan Jiménez, distinguida ponente que el día de hoy nos acompaña, magíster Rebeca Anijovic, estimados especialistas en educación, docentes de las diferentes instituciones educativas, públicas y privadas de nuestro ámbito, vamos a iniciar este importante evento académico y recibimos a nuestro director de la UGEL 2 La Esperanza, el doctor Carlos Alfredo Chan Jiménez. Muchas gracias a toda esta digna concurrencia. La gratitud también a nuestra distinguida ponente, doctora Rebeca. Bienvenida a vuestra UGEL 2, La Esperanza, que haciendo pues honor a su nombre, aquí tiene un grupo de esforzados maestros que día a día se preocupan por brindar lo mejor de su trabajo, pues en bien de nuestra niñez y nuestra juventud. Y esta mañana pues nos convoca este aspecto tan importante como es la evaluación y ayudarnos a superar esas antiguas pues complejos que se tenía sobre la evaluación, ¿no? Todavía para algunos escuchar evaluación es ponerse tensos, es preocuparse, ¿no? Pero sí, gracias a vuestros aportes, se ha ido pues desmitificando lo que es la evaluación y entendiéndose ahora como un proceso de automejora continua, con entender que la evaluación también es un proceso autorreflexivo que no solamente permite a quienes tenemos esa responsabilidad de conducir el desarrollo de los estudiantes, sino también que el estudiante asuma su rol protagónico de mirarse hacia sí mismo y entender como una oportunidad de mejora la autoevaluación. Entonces, gracias a vuestros aportes nos vamos a enriquecer esta mañana. Muchísimas gracias por esa generosidad con la cual pues recibió nuestra invitación. Entonces todos ávidos de escuchar la doctora, de recoger su escuela pues para poder mejorar. Bienvenida doctora Rebeca, bienvenidos queridos docentes, especialistas, público en general. Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por compartir esta inquietud que tenemos, como decía el señor director, de cambiar la mirada sobre la evaluación y que no sea ese espacio de temor, inquietud, ansiedad, nervios, que ha caracterizado tradicionalmente al campo de la evaluación, y entender la evaluación desde el sentido de oportunidad que tiene para que un estudiante muestre lo que sabe. Cuando el señor director hablaba me hizo recordar que la evaluación tradicionalmente ha buscado lo que el estudiante no sabe, ¿no? Y por supuesto que nosotros necesitamos identificar lo que no sabe para ayudarlo a avanzar, pero cuán importante es empezar identificando lo que un estudiante sí sabe y sí puede hacer. Y desde esa perspectiva es que la evaluación formativa toma este reto, este desafío de cambiar la mirada sobre la evaluación. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan seguir la presentación. Y efectivamente el tema de evaluación formativa es un tema hoy que ocupa los diseños curriculares de la mayoría de nuestros países latinoamericanos, con una inquietud no solamente de darle un marco teórico, sino incluirlo en las políticas públicas y convertir este modo de entender y mirar la evaluación en prácticas de aula, es decir, llevar a las aulas esta nueva mirada de la evaluación a través de instrumentos concretos, a través de acciones concretas, a través de reflexiones nuestras como maestros y maestras, pero también de nuestros estudiantes. En el campo de la evaluación formativa, algunos autores dicen que el corazón de la evaluación formativa es la retroalimentación, y yo me voy a centrar en la retroalimentación, que obviamente
va a articular con otros aspectos de la evaluación formativa. ¿Pero por qué la retroalimentación? Bueno, porque hay mucha investigación que nos muestra cuánto impacto genera una buena retroalimentación para que nuestros estudiantes avancen en sus aprendizajes, en el desarrollo de sus competencias y de sus saberes disciplinares. Dos preguntas inicialmente, y es una pregunta que uno podría decir, bueno, tenemos las respuestas en los diseños curriculares, por supuesto, por eso una pregunta diría que va más allá, porque esa pregunta se juega diariamente en la pregunta permanente que tenemos en nuestra cabeza, que es, ¿qué es lo que estamos esperando que nuestros estudiantes aprendan, que nuestros estudiantes logren? Y porque esa pregunta nos lleva a pensar entonces qué tenemos que hacer en las aulas para que efectivamente aprendan. Pero la segunda pregunta que nos inquieta y que nos hace pensar en cómo lograr involucrar a cada estudiante es cómo van a saber los estudiantes y también nosotros maestros que están aprendiendo. Esta pregunta, por lo menos la parte de cómo saben los estudiantes, es una pregunta nueva porque nosotros estamos acostumbrados a ser nosotros, maestros y maestras, quienes evaluamos, quienes sabemos si están aprendiendo o no están aprendiendo, pero los estudiantes en general no saben. Pero cuando uno les pregunta si ellos saben si están aprendiendo o no, si reconocen qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que deberían mejorar, esas son prácticas a las cuales los estudiantes no están habituados y que forman hoy uno de los núcleos más importantes de la evaluación formativa. Que el estudiante se involucre con sus procesos no solo de aprendizaje, sino también de evaluación, que el estudiante haga visible sus modos de aprender, no solamente qué aprende, sino sus modos de aprender, que haga visible cuáles son sus fortalezas para el desarrollo de las competencias que tiene que lograr, en qué escalón de los estándares, de los distintos niveles de la competencia se encuentra, qué ayuda necesita, qué le resulta fácil, qué le resulta difícil. Todo eso forma parte de esta pregunta de cómo saben los estudiantes que están aprendiendo. Nosotros, cuando pensamos hoy en la evaluación, ¿no? Pensamos en un estudiante que en lugar de repetir información de memoria, y por ende en ese modelo el mejor instrumento para evaluar ha sido siempre un examen oral o un examen escrito con preguntas o con ítems de verdadero o falso, porque en esos instrumentos fundamentalmente se ha buscado que el estudiante declare una información, declare saber la definición, declare saber una fórmula, y ese modo de dar cuenta del aprendizaje hoy está puesto en cuestionamiento porque muchos de esos datos, muchas de esas informaciones, hoy los estudiantes las pueden encontrar en Internet, ni que hablar con la inteligencia artificial. Entonces, cuando estamos pensando hoy en la evaluación, estamos pensando en ver a un estudiante si es competente, si ha desarrollado competencias para resolver un problema nuevo, para analizar un caso, para tomar una decisión en una situación compleja o conflictiva, para proponer un plan, una estrategia, para ser capaz de reflexionar, de hacer visible eso que está aprendiendo, ¿no? Para utilizar la información de manera flexible. Este modo de evaluar implica la coherencia con el modo de enseñar. Si nosotros enseñamos para
que nuestros estudiantes desarrollen aprendizajes profundos o enseñamos para que nuestros estudiantes desarrollen aprendizajes superficiales. Si pensamos en los superficiales, diríamos, nuestros estudiantes aprenden información que más allá de haberla aprobado en un examen, rápidamente la olvidarán. Cuando nosotros pensamos en comprensión profunda, pensamos en un estudiante, como está aquí descrito, competente para usar la información de manera flexible, para transferir lo que aprende de un campo a otro campo, para buscar ejemplos, para ofrecer ejemplos. Y allí estaríamos hablando entonces de que eso es lo que queremos estar evaluando. Les decía al inicio que entendemos la evaluación también como una oportunidad para que los estudiantes pongan en juego sus saberes, sus capacidades, sus competencias, sus saberes disciplinares, hagan visibles sus logros, pero también aprendan a reconocer cuáles son sus fortalezas y sus debilidades como estudiante, para aprovechar esas fortalezas, apoyarse en ellas y también dar cuenta de aquello que tendrían que mejorar o cambiar para seguir avanzando. Entonces, avanzar a lo que uno diría un sistema de evaluación formativa implica, y esto estamos hablando de un horizonte, ¿no? De a dónde deberíamos llegar con la evaluación formativa. No es el inicio del recorrido, sino, uno diría, ese horizonte de futuro. Implica que los estudiantes en ese horizonte, en algún momento, puedan definir sus propias metas de aprendizaje, a partir, por supuesto, de lo que el docente va a proponer, y que eso que ellos están aprendiendo puedan mostrarlo públicamente, es decir, puedan compartir con la comunidad, con sus pares, con sus profesores, en sus entornos familiares, aquello que han aprendido. Y esta idea de hacer visible implica entonces un estudiante que se compromete con aquello que tiene que aprender y al mismo tiempo refuerza esa dimensión social que tiene el aprendizaje, ¿no? Históricamente uno rendía un examen individual, nadie conocía cómo el par había resuelto, por ejemplo, una tarea o ese examen, y nosotros sabemos que el aprendizaje no es solo individual, tiene un componente muy importante individual, pero también tiene un componente social. Se aprende con otros, además de aprender individualmente. Entonces, cuando yo tengo capacidad y competencias adquiridas, desarrolladas para mostrar lo que aprendo, mostrárselo a otros, compartirlo con otros, recibir retroalimentación de otro cuando yo le comparto cómo hice lo que hice, ofrecer retroalimentación a un par, es decir, el aprendizaje tiene un fuerte componente de dimensión social y por eso nosotros proponemos en la enseñanza muchas actividades de trabajo colaborativo, de trabajo cooperativo, que no reemplaza el aprendizaje individual, sino lo enriquece, suma y genera esos momentos donde yo aprendo por mi propio recorrido, pero aprendo observando, escuchando, compartiendo con otros. Entonces decimos que el mayor impacto de la evaluación formativa es cuando está relacionada con el desempeño de una tarea, no cuando un estudiante repite información de memoria. Cuando proponemos actividades de alta participación de los estudiantes en el seguimiento de su propio aprendizaje y desarrollamos lo que forma parte de la evaluación formativa, que es el componente de autorregulación. Y es un componente muy importante porque la autorregulación va a permitir el desarrollo de un estudiante autónomo. Un estudiante autorregulado es un estudiante que se da cuenta que algo
por ejemplo, no le sale bien, no lo está entendiendo y decide cambiar la estrategia o decide pedir ayuda, o se da cuenta que emocionalmente se queda paralizado cuando no puede encontrar un camino para resolver, por ejemplo, un problema, ¿no? Y entonces, ¿qué acciones, qué hace el estudiante cuando se da cuenta, ¿no? Y ahí tenemos el desarrollo de la autorregulación. Y tiene mayor impacto, como les decía hace unos momentitos, cuando el aprendizaje es colaborativo, cuando aprendemos junto con otros. Eso implica que cuando nosotros planificamos la enseñanza, tenemos que planificar simultáneamente la evaluación. ¿Qué significa planificar la evaluación cuando planifico la enseñanza? Bueno, definir cuándo y cómo vamos a compartir o construir los criterios de evaluación con los estudiantes, cuándo vamos a transparentar qué vamos a mirar en la producción de los estudiantes, cuando vamos a definir cuándo y cómo vamos a recoger evidencias de aprendizaje. Ustedes saben que la evaluación formativa tiene un fuerte componente en la búsqueda de evidencias de aprendizaje, evidencias que tienen que ser variadas, tienen que ser algunas individuales, otras grupales, algunas de escritura, otras orales, algunas de observación de desempeños, o sea, necesitamos una variedad de evidencias de aprendizaje sostenido por la idea de que cada uno de nuestros estudiantes aprende de manera diferente. Y entonces, si aprenden de manera diferente, implicaría que pueden mostrar de diferentes maneras lo que han aprendido. Entonces, nosotros tenemos que planificar cuándo, en qué momentos y cuáles son esas evidencias que vamos a recoger. Y esto nos genera muchas preguntas porque uno podría pensar, tengo que retroalimentar todas las evidencias de aprendizaje que recojo de mis estudiantes, y uno diría, bueno, sería óptimo poder hacerlo, pero claramente un docente de bachillerato que tiene 5 cursos y 30 estudiantes en cada curso, no puede retroalimentar todas las evidencias de aprendizaje que el estudiante produce. Entonces ahí nos va a ayudar la distinción entre una retroalimentación correctiva, que simplemente dice está bien o está mal, de una retroalimentación formativa, que en unos momentos vamos a ver cuáles son sus características. También tenemos que definir cuándo y cómo vamos a favorecer prácticas de autoevaluación, es decir, si estamos pensando en trabajar durante un mes con una unidad o con un proyecto, en qué momentos vamos a hacer esas paradas, como si uno viajara, y esas paradas van a permitir que el estudiante se autoevalúe, o esas paradas van a permitir que yo, maestra, ofrezca retroalimentación, o que los estudiantes se ofrezcan retroalimentación entre pares. Y eso hay que planificarlo, ponerle fecha, ponerle instrumentos que vamos a utilizar para hacerlo. Todo este campo, digamos, de la evaluación formativa sucede en el aula. La evaluación formativa es aquello que los maestros hacemos cotidianamente en las aulas, por eso ustedes hoy pueden encontrar dentro del campo de la investigación, de la evaluación formativa, una línea que se desprende que se llama justamente evaluación en el aula, ¿no? Que pone foco en el avance, en el recorrido, en esta escalera que ustedes tienen aquí como imagen, ¿no? Donde la evaluación formativa sería ir viendo cómo los estudiantes van subiendo estos escalones, y por supuesto la función sumativa nos diría a qué escalón llegó de esta escalera, ¿no? Con lo cual estamos hablando de una evaluación formativa que se va a articular con una evaluación sumativa, que es la que va a suceder al final del recorrido, o sea, al final de esta escalera
que está aquí. ¿Cuáles son las 6 ideas centrales de la evaluación en el aula? Bueno, la primera, les decía, compartir los objetivos, los criterios de evaluación, que los estudiantes tengan claro cuáles son las competencias y capacidades que tienen que alcanzar y los saberes disciplinares. Segundo, todo el campo de las evidencias de aprendizaje, cuáles van a ser, cómo los estudiantes van a mostrar que están aprendiendo. La tercera idea, que es en la que me voy a focalizar a partir de ahora, que es en ofrecer retroalimentación nosotros a los estudiantes, pero también los estudiantes aprender a autoevaluarse, a ofrecer retroalimentación a sus pares. El desarrollo de la competencia metacognitiva, que es una competencia transversal que ustedes tienen en su diseño curricular y que es relevante para el desarrollo de la evaluación formativa, y también los ajustes que yo tengo que hacer en la enseñanza a partir de identificar, de analizar y valorar las evidencias de aprendizaje, de ofrecer retroalimentación a los estudiantes y darme cuenta que hay algo que no entendieron, que hay algo que todavía tienen confuso, que hay algo que tienen, que están desarrollando pero que todavía no han alcanzado. Todo esto forma parte de lo que definimos hoy como evaluación en el aula. Para poder llevar adelante cualquier proceso de retroalimentación, de autoevaluación, de retroalimentación entre pares, necesitamos mucha claridad acerca de los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación responden de alguna manera a qué vamos a mirar del desempeño o de las producciones de los estudiantes, ¿no? ¿Dónde vamos a poner foco? Por un lado, y por otro lado, saber que hay distintos niveles de calidad de cómo el estudiante va adquiriendo una competencia. Por eso tenemos instrumentos que nos van a ayudar, como las rúbricas, por ejemplo, a mirar distintos niveles de calidad. Estos criterios, desde la perspectiva de la evaluación formativa, son explícitos, son públicos, son compartidos con los estudiantes, se definen a partir de los estándares de ciclo que el diseño curricular propone. Los vamos a observar en muchos momentos cuando los estudiantes entregan una evidencia escrita, un producto escrito, o cuando los observamos dialogar entre ellos, argumentar, hacer una presentación oral. Por supuesto que los estudiantes los conocen desde el inicio de la unidad, del proyecto, y los van a usar durante todo el recorrido. Los criterios de evaluación históricamente se usaban solamente para un examen final y fundamentalmente era la adjudicación de puntajes, ¿no? De calificaciones, de notas. Nosotros hoy cuando hablamos de criterios de evaluación estamos pensando en esa idea de qué vamos a mirar en la producción del estudiante. Vamos a mirar, por ejemplo, su capacidad de comunicar ideas, vamos a mirar su capacidad de argumentar, ¿no? Y vamos a ver que hay distintos niveles de calidad en cómo un estudiante, por ejemplo, argumenta o comunica sus ideas. Además, los criterios le tienen que servir al estudiante, primero para orientarlos, ¿no? en su aprendizaje y no solo en su evaluación, pero también nos interesa saber si el estudiante comprende bien esos criterios de evaluación. Y fíjense, acá tienen un ejemplo. Si los estudiantes, por ejemplo, interpretan que una tarea de lectura es una tarea de memorización y van a usar estrategias para estudiar de memoria ese texto, ellos van a creer que está bien cuando de memoria recuerden, por ejemplo, palabras clave para poder mostrar que han aprendido esa lectura. Pero si los estudiantes, al revés,
de acuerdo con los criterios de evaluación, interpretan que la tarea de lectura requiere no repetición, sino comprensión, comprensión profunda, van a saber que no les alcanza con acordarse palabras de memoria, sino que tienen que poder, por ejemplo, explicar con sus propias palabras lo que entendieron de la lectura, poder usar esa información de esa lectura para transferir a otro contexto o a otro contenido. Entonces, depende cómo entiendan esos criterios de evaluación, va a ser también el modo en que ellos estudien, aprendan y muestren aquello que aprendieron. Entonces, el campo de la evaluación formativa, en el campo, la retroalimentación es el modo principal para hacer avanzar el aprendizaje y, por supuesto, nuestra propia enseñanza. Si la evaluación considera que tiene que haber espacio, instrumentos, herramientas para que la retroalimentación esté presente permanentemente en nuestras clases como modo de hacer avanzar el aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza nuestra, ¿no? Nuestra manera de enseñar. Entonces, cuando pensamos en la retroalimentación, una de las maneras de pensarla y organizarla y llevarla a cabo en las aulas es pensar en las 3 dimensiones que tiene la retroalimentación. Una dimensión cognitiva que tiene que ver con el contenido, sobre qué vamos a retroalimentar al estudiante, sobre el qué aprende, sobre el cómo aprende, sobre cómo va avanzando en sus capacidades para alcanzar la competencia, en sus actitudes para con el aprendizaje. Bueno, todo eso responde a la dimensión cognitiva. Pero también tenemos una dimensión organizativa que responde a cuándo y cómo vamos a organizar la retroalimentación. Para tomar algunos ejemplos, vamos a retroalimentar en educación básica todos los días viernes a todos los niños. Vamos a retroalimentar utilizando una misma rúbrica durante todo el año, la vamos a cambiar. Vamos a organizar, si estuviéramos en el bachillerato, que los días lunes todos los profesores van a ofrecer retroalimentación, o vamos a organizar que los lunes ofrezcan retroalimentación a algunas disciplinas y los viernes otras, para que los estudiantes tengan tiempo, oportunidad y posibilidad de recibir la retroalimentación y poder resolver, hacer algo con esa retroalimentación. Entonces, la dimensión organizativa requiere de acuerdos institucionales, no es una organización que yo solamente hago como profesora, sino que cuantos más acuerdos y consensos tengamos en la institución, más beneficio para nuestros estudiantes, ¿no? Una tercera dimensión, que es la dimensión emocional, que es justamente el impacto que tiene el qué le digo a un estudiante y cómo le digo a un estudiante lo que le quiero decir en la retroalimentación. Ustedes saben que el impacto emocional puede ayudar a un estudiante a seguir avanzando en el aprendizaje, o al revés, que el estudiante quede detenido en el aprendizaje si el factor emocional no es considerado. Si las palabras que yo uso son palabras excesivamente duras, si mis gestos corporales, si mi tono de voz es de enojo, bueno, eso tiene impacto emocional en los estudiantes y eso puede contribuir o no a avanzar en sus aprendizajes. El campo de la investigación nos muestra bastante algunos obstáculos o algunas dificultades que los estudiantes presentan para considerar la retroalimentación que nosotros les ofrecemos. Y entre las cosas que hemos encontrado en el campo de la investigación, encontramos
muchos casos de estudiantes que no usan la retroalimentación que reciben de sus maestros porque no saben qué hacer con ella, porque no entienden qué es lo que tienen que hacer, o no tienen el conocimiento suficiente para eso que el maestro les está pidiendo, les está proponiendo, o no tienen las capacidades para hacerlo. Entonces muchas veces no la usan, no porque no quieran, sino porque no saben qué hacer con ella. Y esto es un dato para nosotros muy importante para saber no solamente qué tenemos que decirle en la retroalimentación, sino cómo lo vamos a ayudar con esa retroalimentación a que el estudiante mejore, avance. Un ejemplo claro de esto es cuando le hacemos una sugerencia a los estudiantes y les decimos, te sugiero que la próxima vez tu tarea esté más completa, y no le decimos absolutamente nada acerca de qué sería que esté más completa, cuáles serían esas pistas que tendríamos que darle a los estudiantes para que completen la tarea. ¿Qué significa? ¿Un texto más largo? ¿Significa más fuentes bibliográficas? ¿Significa más aportes propios? O sea, incluir más mi opinión, mi reflexión acerca de, o incluir más autores. Bueno, ¿de qué se trata completar? Entonces, si yo solo le digo, tenés que completar esta tarea, efectivamente el estudiante no va a saber qué hacer. La segunda cuestión es que trabajar con la retroalimentación, así como requiere tiempo y esfuerzo del maestro retroalimentar las producciones de los estudiantes, también para los estudiantes representa tiempo y esfuerzo analizar la retroalimentación y hacer algo con ella. Y muchas veces el ejemplo más típico allí es la reescritura de un texto, ¿no? Donde muchas veces el estudiante, una vez que entregó su primera versión, no tiene disponibilidad para reescribir. ¿Por qué? Porque eso le requiere tiempo, le requiere esfuerzo. Bueno, entonces allí hay que pensar estrategias que tienen que ver con la motivación, con ayudarlo al estudiante a encontrarle sentido al por qué tiene que reescribir su texto. También en la investigación hemos encontrado preguntas que se le hacen a los estudiantes acerca de cómo tiene que ser una buena retroalimentación, ¿no? Y entonces los estudiantes en las respuestas encontramos estas ideas, ¿no? Comentarios fáciles de entender, específicos, detallados, oportunos, entregados poco después de la finalización de una tarea, no un mes después, con orientaciones concretas para la práctica, alentadores y lo más personalizado posible. Estas son las respuestas encontradas en las investigaciones cuando se le pregunta a los estudiantes cómo querrían recibir una retroalimentación, o sea, qué esperan ellos de una buena retroalimentación. Cuando nosotros queremos entonces entrar a trabajar con la retroalimentación en las aulas, aquí hay algunos ejemplos de algunas estrategias, hay muchas más, pero compartir algunas de las que estamos usando y que de alguna manera tienen buenos resultados, ¿no? Bueno, compartir o construir los criterios de evaluación con los estudiantes, ofrecer ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tener un trabajo de estudiantes del año pasado, sin el nombre, por supuesto, un trabajo muy bueno, uno bueno y uno regular, y trabajar con esos ejemplos con los estudiantes y preguntarle a los estudiantes cuál de los tres trabajos piensan ellos que está mejor y por qué. Y cuando ellos hacen ese ejercicio están discutiendo los criterios de evaluación, aunque no sepan que lo están haciendo. Que miren por qué ese trabajo que dicen que está muy bueno, que tiene ese trabajo para decir que es el mejor de los tres trabajos, ¿no? Esa es una estrategia. Otra estrategia es explicar cuál es el sentido, para qué sirve la retroalimentación o para qué sirven las autoevaluaciones, ¿no? Que no es que simplemente hay que hacerlo porque la maestra lo pide, sino
para qué sirven, cuál es el sentido de utilizar, en qué los va a beneficiar a ellos como estudiante para usar la retroalimentación. Bueno, incluir espacios y tiempos para que el estudiante aprenda a retroalimentar, entienda para qué sirve, qué tiene que hacer cuando recibe una retroalimentación. También pensamos que es importante centrar la retroalimentación en el trabajo, o sea, no en la persona del estudiante, por ejemplo, diciéndole qué buen estudiante que eres. Digo, no hay ningún problema en decírselo, solo que eso no es una retroalimentación formativa, porque no le está diciendo nada acerca de la tarea que el estudiante hizo, acerca del modo en que lo hace, acerca de el avance, o sea, cuánto ha avanzado, ¿no? O cuánto le falta todavía. Bueno, todo eso debería formar parte de la retroalimentación. También, como otra estrategia, ofrecer, yo les decía hace un ratito, esas pistas, ¿no? O sea, pero esas pistas no son una lista de tenés que hacer esto, esto y esto, sino dialogar con los estudiantes para pensar en conjunto, porque yo le puedo, como dice aquí la última sugerencia, ofrecer una lista de tareas para hacer con los estudiantes, y puede ser que el estudiante las haga para cumplir, pero no necesariamente porque comprende el valor de hacer esas tareas. Entonces, si tenemos oportunidad de dialogar, ¿no?, de esa lista de tareas, en todo caso, compartirla dialogada con los estudiantes para entender el valor que tienen. En esos modos de retroalimentar, tenemos algunos instrumentos, algunos ejemplos que a mí siempre me gusta compartir, porque no se trata solo de conceptos teóricos, sino también importa el cómo se llevan a cabo en el aula. Este es un protocolo para trabajar entre pares, ¿no? Cuando los estudiantes produjeron, por ejemplo, un texto, entonces yo voy a leer el texto de mi compañera y mi compañera va a leer mi texto. Y acá hay un cuestionario con 4 preguntas que van a formar parte de la retroalimentación. ¿Qué aspectos valoras del trabajo de tu par, de tu compañero? Y entonces yo tengo que identificar algunas fortalezas que encuentro en el trabajo de mi compañero. Segunda pregunta, ¿qué ideas tienen en común? Es decir, ver si yo puedo encontrar alguna idea en el trabajo de mi compañero que sea parecida, similar a la que yo escribí en mi trabajo. ¿Qué ideas tenemos diferentes? Él en su trabajo argumenta a favor de algo y yo en el mío argumenté en contra, ¿no? Entonces hacemos esa búsqueda. Y la cuarta pregunta, ¿qué parte del trabajo de tu par es novedoso para ti y podrías incorporar en tu trabajo? Y esto también tiene que ver, por un lado, con el trabajo colaborativo, es decir, ¿qué puedo sumar a mi trabajo de la producción de mi compañero, de mi compañera, y entender que ese aporte va a enriquecer mi trabajo como un aporte mío podrá enriquecer el trabajo de mi compañero. Un segundo ejemplo de cómo trabajar con la retroalimentación es devolverle, por ejemplo, 4 retroalimentaciones a 4 estudiantes que los ponemos a trabajar en un pequeño grupo, pero no les decimos de quién es cada retroalimentación. O sea, devolvemos la retroalimentación escrita sin nombre. Los estudiantes tienen que leer las 4 retroalimentaciones y las 4 producciones y decidir a quién le corresponde cada una de estas retroalimentaciones, y es un modo también que ellos van entendiendo y aprendiendo cómo se ofrece retroalimentación, ya que una de las estrategias de la evaluación formativa es que ellos aprendan no solo a recibir retroalimentación, sino a ofrecerles retroalimentación a un par. Aquí tienen un ejemplo de una lista de cotejo para nosotros, docentes, cuando ofrecemos retroalimentación, poder chequear si lo estamos haciendo bien, ¿no? Y este sería un instrumento de
autoevaluación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estuve analizando para dar retroalimentación a producciones de mis estudiantes, la primera pregunta que me hago es si identifico y comunico fortalezas y logros, si sí lo hago o no lo estoy haciendo. Si identifico y comunico aspectos a mejorar, si favorezco instancias de diálogo, si favorezco prácticas de autoevaluación, si favorezco prácticas de evaluación entre pares, si ofrezco preguntas para que los estudiantes se queden pensando y busquen respuestas, si ofrezco sugerencias a través de mostrar ejemplos, si utilizo un tono cálido y respetuoso para comunicar, y si escucho cuidadosamente a los estudiantes cuando estamos dialogando. En este cuadro ustedes podrán ver que podría, si estamos haciendo, por ejemplo, estamos en una reunión de maestros, cada uno de los maestros podría traer una evidencia de alguno de estos descriptores, ¿no? Por ejemplo, yo podría traer una evidencia de que favorezco prácticas de autoevaluación y traigo para compartir un cuestionario que usé de autoevaluación con mis estudiantes. Otro maestro podría traer, porque él contestó que identifica y comunica fortalezas y logros, podría traer un ejemplo que usó de retroalimentación a un estudiante suyo donde claramente identifica fortalezas y logros. Así que esta herramienta tiene un doble sentido. Para mí, para chequear si estoy haciendo bien la retroalimentación, pero también para hacer un trabajo colaborativo entre pares acerca de cómo ofrecemos retroalimentación. La retroalimentación formativa, que les decía que es diferente a la correctiva, ¿no? La correctiva es decirle está bien o está mal. La formativa requiere, por un lado, una comprensión compartida, o sea, cuando yo ofrezco retroalimentación y el estudiante la recibe, los dos tenemos que estar entendiendo muy bien qué es lo que nosotros, qué le estamos diciendo, y el estudiante qué está entendiendo. Pero también tiene una mirada sobre el futuro, porque una vez que hemos comprendido, que yo creo haber sido clara con la retroalimentación y el estudiante da cuenta de que comprendió la retroalimentación, tenemos que establecer acuerdos sobre el futuro, o sea, cómo seguimos, cuál es el próximo paso que vamos a dar. Entonces, sostenemos que recibir retroalimentación es un aprendizaje en sí mismo y hay que enseñarlo. Es decir, cuando un estudiante recibe retroalimentación, tiene que entenderlo, tiene que saber para qué sirve, tiene que saber qué hacer con esa retroalimentación, y nosotros como profesores, como maestros, tenemos que generar oportunidades futuras para que el estudiante ponga en práctica aquello que le sugerimos en la retroalimentación. Si yo ofrezco retroalimentación a un estudiante sobre una tarea que hizo ayer, y el estudiante no tiene que hacer nada con esa retroalimentación, uno diría que fue una pérdida de tiempo para el maestro ofrecer la retroalimentación y para el estudiante leerla. La retroalimentación formativa tiene sentido cuando yo la ofrezco, el estudiante la lee, la analiza, comprende qué es lo que le estamos diciendo en la retroalimentación y tiene oportunidad la próxima semana para poner en juego aquello que recibió de la retroalimentación. Y eso para nosotros, maestros, significa planificar una actividad para la semana que viene donde el estudiante tenga que mostrar que lo que recibió en la retroalimentación le sirvió para revisar y mejorar su producción. También usamos, ustedes seguramente lo conocen porque lo venimos usando ya hace tiempo, el uso de protocolos para dar retroalimentación, sobre todo si tenemos muchos estudiantes. El protocolo SER
que tiene 3 pasos muy concretos, muy específicos. La S de seguir haciendo, le decimos al estudiante que siga haciendo algo que está haciendo bien. Le decimos que empiece a hacer algo que hasta ahora no hizo en su trabajo y le decimos que revise algo que efectivamente hay que mejorar. También tenemos las rúbricas, ustedes también conocen, aquí tienen un ejemplo un pedacito, digamos, de una rúbrica, con la competencia de construye interpretaciones históricas, y una de las capacidades dice elabora explicaciones sobre procesos históricos, y entonces la rúbrica tiene 4 niveles de calidad, dice utiliza diversidad de fuentes de información pertinentes, pero fíjense que cuando paso al segundo nivel dice lo mismo, utiliza diversidad de fuentes de información pertinentes, pero con la ayuda del docente. En el tercer nivel utiliza diversidad de fuentes de información, pero algunas son incorrectas, y en el cuarto nivel tiene dificultades para encontrar fuentes de información. Lo mismo con la explicación, explica con sus propias palabras, justifica sus explicaciones con fuentes bibliográficas, pero en el siguiente nivel solo explica con sus propias palabras, o sea, no justifica. Y en el tercer nivel explica con sus propias palabras con ayuda de sus pares. Bueno, este es un ejemplo de otra herramienta que usamos para que el estudiante se autoevalúe, pero también para ofrecer retroalimentación. Les decía también que además de la retroalimentación, desarrollamos estas actividades con instrumentos que tengan que ver con la autoevaluación, y aquí tomando de Hattie y Timperley estas 3 preguntas que el estudiante pueda completar, por ejemplo, cuando empieza a trabajar con un proyecto, hacia dónde tiene que ir, es decir, qué es lo que tiene que aprender en este proyecto. En la mitad del recorrido preguntarse cómo voy, cómo estoy avanzando, qué logré, qué me falta todavía, y por supuesto un tercer escalón cuando termina ese proyecto, bueno, y ahora hacia dónde vamos, qué seguimos haciendo. Y eso nos lleva, digamos, las autoevaluaciones al concepto que hace un ratito les compartía del aprendizaje autorregulado, ¿no? Que es cuando el estudiante puede establecer sus propias metas y llevar adelante estrategias, procedimientos para lograrlo, ¿no? Y ese aprendizaje autorregulado es individual, o sea, yo tengo que aprender a autorregularme, pero también aprendo a autorregularme cuando estoy en grupos con otros. Por ejemplo, tengo que aprender a que no siempre tengo que hablar yo, que tengo que dejar lugar a que hablen otros compañeros míos, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de autorregulación. Y esto está ligado al desarrollo, les decía, que ustedes tienen de la competencia transversal metacognitiva, ¿no? Que es cómo el estudiante piensa, cómo el estudiante aprende, esa idea de aprender a aprender, de hacer visible los modos en que yo aprendo. Por ejemplo, también con un instrumento, con preguntas, ¿cómo me doy cuenta si comprendo este texto? ¿Cómo puedo mostrar? Porque una cosa es decir que me doy cuenta que comprendo y otra cosa es mostrar que comprendí el texto. Y una tercera pregunta, si pudiera volver a hacer esta tarea que acabo de hacer de mostrar la comprensión de texto, si haría algo distinto y qué sería eso distinto que haría. Por último, todo proceso de evaluación formativa vuelve también sobre los docentes. Vuelve sobre los docentes en el sentido de ajustes en la enseñanza. Cuando yo trabajo con la retroalimentación, con las autoevaluaciones, con los criterios de evaluación, toda esa información, las evidencias de aprendizaje, me tienen que hacer revisar mi planificación y me tienen que hacer pensar cuál es el próximo paso que yo voy a dar como maestro. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un instrumento que puedo usar cuando reviso las producciones de los estudiantes, con estas preguntas: ¿qué evidencias encuentro en esta producción o en este desempeño que muestra
que los estudiantes alcanzaron la competencia. La segunda pregunta, ¿qué evidencias encontramos que muestran que los estudiantes no alcanzaron la competencia? Entonces ahí veo los obstáculos. La tercera, ¿algún estudiante resolvió las actividades de manera inusual o muy diferente? Y entonces me pregunto si eso que hizo tan diferente está bien y tal vez yo no lo había pensado, o si está tan mal que da cuenta que el estudiante no comprendió, que yo no lo expliqué bien, ¿no? Entonces viene la última pregunta, ¿qué habrá que enseñar de nuevo o distinto de acuerdo con lo que encontramos en las producciones o desempeños? Para cerrar, vuelvo al impacto emocional en el campo de la retroalimentación, porque nosotros para trabajar de manera, diría, proactiva, de manera que haga avanzar a los estudiantes a través de la retroalimentación, tenemos que construir un vínculo de confianza con nuestros estudiantes. Y nuestra actitud como adultos es clave para favorecer la confianza. Con un gesto, con una mirada, a veces logramos construir esa confianza y a veces exactamente lo contrario, ¿no? Construimos de alguna manera un vínculo de desconfianza o de no confianza, y es muy difícil entonces trabajar con una retroalimentación que los ayude a avanzar si no se ha construido un vínculo de confianza. ¿Por qué? Porque el estudiante va a terminar haciendo lo que corresponde, porque el maestro se lo pidió, pero de ninguna manera se va a apropiar o va a cambiar aquello que pensaba, porque no se construyó ese vínculo de confianza. Con lo cual uno diría, si quiero desarrollar evaluación formativa, tengo que comenzar construyendo vínculos de confianza con nuestros estudiantes. Yo cierro acá la presentación para dejar tiempo para que podamos conversar, para que podamos dialogar sobre inquietudes, reflexiones que ustedes tengan con relación a la retroalimentación y a la evaluación formativa. Así que muchas gracias inicialmente por la escucha. Bien, muchísimas gracias, estimada Magíster Rebeca Nijovic. En esta oportunidad vamos a pasar a las preguntas que se han recogido a través del Facebook. Indudablemente nosotros sabemos que las metodologías de enseñanza han ido evolucionando con el paso de los años. Por ello es impensable, ¿no?, evaluar las destrezas, las habilidades, sin considerar los ensayos y ni repeticiones, ¿no? De esta manera, los docentes tienen un rol importante en el modo de utilizar la evaluación formativa en el proceso de desarrollo de destrezas del estudiante para que se potencie su razonamiento crítico, su desempeño en clase, su interacción con los otros, entre otros aspectos. Tenemos aquí varias preguntas que hemos recogido del Facebook y que se los voy a trasladar, dando un espacio para que ustedes nos vayan aclarando estas dudas. Tenemos aquí la primera pregunta y nos dice, ¿cuál es el instrumento más adecuado para poder recoger el avance de los aprendizajes de nuestros estudiantes? Bueno, primero diría que por suerte no hay uno solo. ¿Está bien? Porque nosotros necesitamos usar diversidad de instrumentos para recoger los avances de nuestros estudiantes. Primero porque cada instrumento tiene su propia, diría, fortaleza y sus limitaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos listas de cotejo, las listas de cotejo son instrumentos muy buenos para recoger cómo un estudiante avanza, por ejemplo, en procedimientos, ¿no? En procedimientos estandarizados, en pasos que hay que seguir, por ejemplo, para usar un microscopio en el laboratorio, ¿sí? O un procedimiento para resolver un problema. Las listas de cotejo nos ayudan muchísimo para eso. Cuando quiero observar a un estudiante en educación física hacer un ejercicio, ¿no? Es decir,
las listas de cotejo son muy valiosas. Cuando yo quiero observar aprendizajes más complejos, las rúbricas suelen ser instrumentos más valiosos, porque nos permiten mirar complejidad, nos permiten mirar distintos niveles de calidad. Entonces, cuando yo quiero saber si un estudiante está avanzando en su capacidad para, por ejemplo, hacer visible su pensamiento o en su capacidad para argumentar, la rúbrica me va a ser más útil que la lista de cotejo. Entonces tenemos listas de cotejo, escalas de valoración, que tiene que ver con la frecuencia con la que un niño hace algo, con la presencia o ausencia de una acción que el niño hace. Todas ellas son buenas, depende el fin para lo que los quiera usar, ¿se entiende? Entonces, no me atrevería a decir esta es la mejor porque depende de lo que yo estoy queriendo recoger en esa evaluación formativa. Lo mejor es usar muchas, variadas, dependiendo de, obviamente, para qué la quiero usar y qué voy a hacer con la información que recojo, ¿no? Uno no se imagina utilizando una rúbrica compleja con niños de 4 años, pero uno sí se imagina usando una rúbrica compleja con los estudiantes de bachillerato, con estudiantes de 10 años, ¿se entiende? Entonces, todos esos instrumentos son válidos, son valiosos, tengo que saber bien para qué los quiero usar, cuándo y dónde los voy a utilizar. Bastante claro la explicación que usted ha dado a esta pregunta. Creo que con esto se ha aclarado la duda para muchos de nosotros. Aquí tenemos una interrogante que nos dice, ¿qué diferencia la retroalimentación de la metacognición? No, la retroalimentación, la metacognición es, diría en un ejemplo, cómo mi cabeza piensa y cómo mi cabeza aprende y cómo puedo explicar con mis propias palabras cómo estoy aprendiendo. Esa es la metacognición y es mía. La retroalimentación es lo que la maestra me va a ofrecer a mí, por ejemplo, para que yo mejore mi aprendizaje. La retroalimentación es la que me va a ofrecer un par a mí, o la que yo voy a ofrecer para que un estudiante, por ejemplo, que no se da cuenta, un ejemplo, voy a tomar un ejemplo muy claro, un niño que me dice que yo le muestro una imagen con 5 dibujos de 5 frutas, y le pregunto, ¿cuántas frutas hay aquí? Y el niño me dice 4. Y en la imagen hay 5. ¿Okay? Yo podría decirle, está mal, es incorrecto, o podría tratar de ayudarlo a entender por qué dice 4 cuando hay 5, ¿no? Y entonces puede suceder que en la conversación, cuando yo lo retroalimento y le pregunto, ¿por qué la número 5, digamos, no la incluyó como fruta? Y resulta que él piensa que la banana es una verdura, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa conversación de retroalimentación a través del diálogo, de la pregunta, estoy ayudando a que él se dé cuenta que esa quinta efectivamente era una fruta y no una verdura, y a mí como maestra me sirve un montón entender que no es que tuvo un error porque sí, sino entender cómo está pensando, que es lo que pensó, que a lo mejor las amarillas son verduras, por ejemplo, como hipótesis, ¿no? Y estoy hablando de niños pequeños en este caso, por supuesto. Entonces, la metacognición es lo que yo tengo que desarrollar en aprender a aprender, aprender a darme cuenta cómo pienso, cómo aprendo. La retroalimentación viene de afuera, de mi maestra, de un par, y me ayuda a mejorar mi manera de pensar, mi manera de aprender, o debiera suceder, no siempre sucede. Bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta aquí que nos dice, ¿qué estrategias
podrían favorecer una sistematización adecuada de las evidencias de aprendizaje de los estudiantes? Bueno, aquí volvemos a, dependiendo el nivel educativo del cual se trate, pero para dar una respuesta, particularmente pienso que las evidencias de aprendizaje más complejas son más ricas en principio para tomarlas, para analizarlas, para interpretarlas y para ofrecer retroalimentación, que sencillamente si yo le pido a un niño que copie una frase, una oración del pizarrón. Obviamente ustedes me dirán, bueno, pero si ese niño tiene 6 o 7 años, seguro que la tarea para él es compleja, pero si tiene 9 o 10, tal vez ya no sea tan compleja. Y yo diría, como no, les decía al principio, que no tenemos tiempo en nuestra tarea cotidiana para trabajar en profundidad todas las evidencias de aprendizaje que les proponemos a nuestros estudiantes. Es decir, uno podría decir, bueno, en una semana, por ejemplo, si yo soy maestra de niños de 9 años, tal vez les propongo 10 tareas diferentes, ¿no? Y esas 10 tareas, uno podría decir, ¿son evidencias de aprendizaje? Claro que sí. Todo lo que los niños van haciendo, diciendo, son evidencias de aprendizaje. La pregunta es cuáles de ellas yo voy a utilizar para analizar en profundidad y ofrecer retroalimentación. Me inclino en general por las más complejas, porque son las que más, o sea, una tarea compleja incluye seguramente muchas tareas sencillas. Una tarea sencilla no incluye las complejas. Entonces, si tuviera que sistematizar, diría, de las que les voy a proponer en esta semana, que son estas 10, por eso yo decía que es muy importante planificar, cuando planifico la enseñanza, cuáles de las tareas que les voy a proponer durante esta semana, durante las próximas 2 semanas, las voy a tomar como evidencia. ¿Para qué? Para analizar y para ofrecer retroalimentación. ¿Qué voy a hacer con las más simples? Retroalimentar correctivamente. Le voy a decir, muy bien, no está bien, ¿se entiende? O sea, voy a hacer algo mucho más simple y sencillo, pero voy a tomarme mi tiempo de análisis y de valoración y de retroalimentación en las que son más complejas. Bien, Entonces, ahí haría una división entre más complejas y más simples y sistematizaría las más complejas. bien, muchísimas gracias. Tenemos aquí otra pregunta que nos piden, ¿no? Nos dice, ¿existe retroalimentación positiva y negativa? ¿Nos podría brindar un ejemplo? Sí, en la evaluación tradicional, la retroalimentación positiva es cuando me dice muy bien su trabajo o usted aprobó la materia. Y esa es una retroalimentación positiva usada por la evaluación tradicional. Negativa, su trabajo no está aprobado, su trabajo está incompleto, que es negativa, ¿en qué sentido? Porque uno podría decir, mi trabajo efectivamente está incompleto, pero es negativa porque no me da ninguna pista para mejorarlo. Entonces, la evaluación tradicional generalmente trabajó con una retroalimentación, primero unidireccional. Solo la maestra le dice al niño, esto está bien, esto está mal, esto está aprobado, esto está desaprobado, mientras que la retroalimentación formativa propone como una de sus estrategias el diálogo, la pregunta, la interacción, preguntarle al niño por qué contestó lo que contestó, que nos cuente. Por ejemplo, supónganse que el niño resolvió muy bien un problema. A mí me interesa saber si él me puede explicar el recorrido que hizo para resolver ese problema, no simplemente saber que está bien o está mal. La evaluación tradicional diría, muy bien, Juan resolvió muy bien el problema. La retroalimenta formativa diría, cuéntame Juan, ¿cuál es el recorrido que tú has hecho para resolver el problema? ¿Has tenido alguna duda en el recorrido? ¿Has encontrado algún obstáculo? Si pudieras explicarle a un amigo cómo hacer este recorrido, ¿cómo se lo explicarías? Todo eso es de la retroalimentación formativa. La positiva y negativa dice esto está bien, esto está mal. Muy bien.
¿Por qué la retroalimentación formativa implica cambios en la práctica docente dentro del aula? Porque miren, es como si yo me mirara en un espejo y veo qué me devuelve el espejo. El espejo me dice que tengo muchas canas, el espejo me dice que tengo pocas a muchas arrugas, ¿no? El espejo me dice eso. Bueno, la retroalimentación es algo así. Cuando yo miro, sobre todo cuando analizamos evidencias, y digo, ya llevo leídas 15 evidencias y en todas las evidencias los estudiantes cometieron el mismo error. Eso es para mí. Yo tengo que ver qué pasó cuando yo enseñé, por ejemplo, que los estudiantes contestaron mal todos o resolvieron mal esa tarea. Segundo, miro las producciones y digo, estos 5 estudiantes están avanzados, estos 4 están muy atrasados, eso vuelve como espejo para mí para planificar la próxima clase o la próxima unidad. Toda esa información me tiene que servir a mí para revisar lo que tenía planeado, porque la planificación tiene que ser flexible. La planificación es una hipótesis de trabajo que yo diseño, pienso, pongo en funcionamiento en el aula, pero después está la interacción con los estudiantes. Entonces, yo podría cerrar los ojos y decir, a mí no me importa, yo sigo con mi plan tal cual como lo pensé y no me importa nada de lo que dicen las evidencias de aprendizaje. Pero desde la perspectiva en la que estamos, bueno, que yo estoy trabajando hoy con ustedes, tengo que mirar, analizar toda esa información que me dan las evidencias, no solo para devolverle al estudiante, sino para devolverme a mí misma como maestra. Muy bien, estimada Rebeca, aquí en el Perú, a esto de repente todavía es evaluación tradicional enquistada en los padres de familia. Es por eso que aquí tenemos una pregunta planteada por una docente que nos dice, ¿cómo puedo ayudar a los padres de familia a entender lo que realmente es la evaluación formativa? Porque le comento un poco, porque los padres de familia lo que quieren es que el niño lleve notas, ¿no? Que lleve una nota a casa y de repente y si es que no lleva eso, no es el cuaderno lleno, pues no está aprendiendo. Entonces por ahí va un poco orientada esta pregunta. Sí. Lamento decirles que no pasa solo en Perú. Eso pasa pasa en mi país, pasa en Uruguay, en Chile, o sea, pasa porque la evaluación tradicional, primero convengamos, la evaluación tradicional tiene una fuerza de muchísimos años y uno no cambia algo de un día para otro porque la investigación dice o porque las políticas públicas han hecho sus cambios. Segunda cuestión, esos padres han sido alumnos de un sistema educativo que los calificó con notas, ¿no? Que le puso todo el tiempo calificaciones. Entonces los padres suelen decir, en mi época esto no era así, en mi época era mejor, en mi época los maestros, en mi época los niños, ¿no? Ese argumento está siempre presente, con lo cual es muy importante que nosotros definamos algunas estrategias institucionales, no es una estrategia individual de cada maestro, sino institucionales, para trabajar con la familia, para explicar, para mostrar los beneficios, para mostrar ejemplos, hasta que llegue un día en que la explicación de por qué es más valioso la evaluación formativa se la van a dar los propios hijos a las familias, ¿no? En un proceso de tiempo. Ahora, igual quiero decir que la calificación para la certificación sigue teniendo valor, porque nuestros sistemas educativos utilizan la calificación, o sea, no estamos reemplazando la evaluación formativa por la sumativa. Estamos articulando ambas funciones y estamos tratando, diría, que baje el valor alto que tiene la calificación y suba un poco más la evaluación formativa.
Entonces, mucha información, muchos ejemplos, sabiendo que por ahora, porque es bastante nuevo el enfoque, digamos, nuevo de poner en las aulas, no nuevo en la producción teórica, pero en las aulas esta función formativa es bastante nueva, con lo cual va a llevar tiempo hasta que los padres cambien la pregunta por cuánto te sacaste o qué calificación te sacaste, por preguntas que tengan que ver cómo has trabajado hoy colaborativamente, cómo has desarrollado un texto argumentativo, o sea, va a pasar tiempo. Mientras tanto, tenemos que hacer mucho trabajo institucional, esclarecer, informar, mostrar ejemplos, conversar con las familias, conversar con los niños para que conversen con sus familias, todo eso hay que hacerlo. Igual va a seguir habiendo papás que con todo esto van a seguir diciendo yo quiero saber la nota de mi hijo, ¿está bien? Pero hay que trabajar para ir cambiando eso y va a llevar años cambiarlo, no se va a resolver ni en un mes, ni en 2, ni en un año. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta y nos dice que si funciona la retroalimentación grupal. La retroalimentación grupal funciona, depende el tipo de actividad sobre la cual yo esté. Por ejemplo, si la retroalimentación se la doy a un grupo, a un pequeño grupo que acaba de presentar, por ejemplo, una maqueta, yo que le voy a dar retroalimentación a la maqueta y la maqueta es de todo ese grupo, ¿no? Entonces, tiene sentido. La que tiene menos sentido es la retroalimentación a todo un curso, ¿no? Supónganse yo recogí una evidencia de todos mis estudiantes y con esa evidencia me di cuenta que algunos estudiantes, por ejemplo, no completaron una tarea, que otros estudiantes resolvieron mal un ejercicio. Esas devoluciones que yo querría darles a todo el grupo no nos sirven. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a retroalimentar, supónganse, sobre la tarea incompleta, es para 5 estudiantes, no es para todo el grupo. Con lo cual habrá 25 que piensan, ¿para qué me estará diciendo esto si yo hice la tarea completa? ¿Se entiende? Hay un uso de un tiempo valioso que es preferible trabajar en esos 20 minutos, dividiendo a los niños en grupos de acuerdo con lo que yo tenga que retroalimentar. Entonces digo, a estos 5 niños durante 2 minutos los reúno y los voy a retroalimentar porque tuvieron la misma dificultad o tengo que decirles lo mismo. Y a estos otros 4, 2 minutos les digo esto y eso es mucho más productivo que devolverles en el grupo total cuestiones diferentes. Algunos investigadores dicen, dan un ejemplo muy lindo y dice, cuando yo le retroalimento y digo a los niños, bueno, deberían escribir todos burro con B larga. Entonces él dice, los niños que escribieron burro con B corta no reconocen que es para ellos ese mensaje. Los que escribieron burro con B larga reconocen que tampoco es para ellos. Entonces la pregunta es, ¿a quién está retroalimentando este maestro? A nadie. Por eso las retroalimentaciones grupales, así abiertas para todos, no son tan efectivas. ¿Cómo hacer saber a los niños de inicial los criterios de evaluación? Hay una pregunta aquí. ¿Cómo hacer que los niños de inicial puedan comprender los criterios de evaluación? Bueno, ahí por supuesto trabajamos mucho con la conversación, con el diálogo, con los cuentos, con las narraciones. Depende por ejemplo, si yo lo que quiero como criterio es que los niños aprendan a escuchar a sus compañeros, no tiene sentido que voy a usar ninguna lista de cotejo, ninguna rúbrica, ni voy a, diría, dar un discurso moral sobre la importancia de la escucha, sino vamos a eso.
voy a traer un cuento donde un niño no escucha a nadie y voy a preguntarles a los niños qué les parece, qué le pasa a este niño, ¿no? Que no quiere escuchar, y entonces preguntarles a los niños si a ellos les gusta que los escuchen. ¿Qué pasa cuando alguien grita? Cuando uno no quiere escuchar, por ejemplo, a otro. Y los niños suelen decir cuando gritan, cuando me hablan el oído muy fuerte. Bueno, eso es tema de diálogo, de conversación. Y después empezamos entonces a pensar juntos algunas ideas para escucharnos entre todos. Y entonces los niños tienen un montón de ideas y dicen, bueno, hagamos que tenemos que levantar la mano derecha los que quieren hablar. Hagamos que el que quiere hablar pegue una imagen, un dibujo en la pizarra. Hagamos que quien quiere hablar se pare. Y los niños van sugiriendo de alguna manera normas que son criterios de mejor convivencia con respecto a la escucha. Esos son los modos en que vamos transparentando. No viene solo la maestra le dice, tenemos que escucharnos, porque aunque lo diga, si los niños no comprenden y no saben cómo, no va a suceder. Entonces, por supuesto que lo puedo decir igual, pero no me alcanza con decirlo para que el niño internalice ese criterio, ¿no? Necesito usar estrategias, recursos. Mirar un video, leer un cuento, conversar sobre esto, preguntarles, bueno, ¿a quién le gusta que lo escuchen? ¿A quién no le gusta que lo escuchen? Bueno, las maestras de nivel inicial tienen un montón de recursos maravillosos para hacer esto, un montón. ¿Por qué los profesores deben enfatizar la retroalimentación en su desempeño dentro del aula? Bueno, si yo entiendo que eso con estudiantes más grandes, esta pregunta, ¿no? Supongo. Los estudiantes tienen que entender que la retroalimentación les va a servir si efectivamente yo ofrezco retroalimentación que les sirva. Dos ejemplos. Ofrecerle retroalimentación a un estudiante sobre un trabajo que hizo hace 15 o 20 días pierde sentido para el estudiante y no le va a interesar. Ofrecer retroalimentación, como les decía antes, donde el estudiante no tiene que hacer nada con la retroalimentación recibida, le dice al estudiante, no hace falta que leas la retroalimentación, no hace falta que hagas nada con ella. La retroalimentación va a ser importante para el estudiante no porque se lo diga, sino cuando el estudiante compruebe que esa retroalimentación lo ayudó a mejorar el dominio del idioma inglés, cuando esa retroalimentación lo ayudó a buscar fuentes de información más válidas y confiables, cuando esa retroalimentación lo ayudó a usar mejor una grabación de un audio, cuando esa retroalimentación le enseñó mejor al estudiante a resolver problemas. Entonces no se trata de solamente explicarles el sentido, que por supuesto hay que explicárselos, uno diría mostrarle con la práctica de retroalimentación que el estudiante cuando recibe eso hay algo que puede hacer mejor. Y si eso que hace mejor además está vinculado con una tarea que es desafiante para él, que le resulta que está alineada con algún interés que él tiene. Fíjense, por ejemplo, en pandemia, una actividad que los docentes de estudiantes adolescentes usaron muchísimo, es trabajar con instructivos. Creo que los adolescentes en pandemia aprendieron mucho a bajarse aplicaciones por su propia cuenta y a generar instructivos para cualquier cosa, inclusive buscaban instructivos para arreglar algo, bueno, una práctica de retroalimentación, uno diría, te enseño a hacer mejor los instructivos, te enseño a ser instructivos con alguna aplicación tecnológica. Seguramente el estudiante que recibe esa retroalimentación se da cuenta que esa retroalimentación le es útil, le sirve para mejorar, para avanzar.
si la retroalimentación no está bien pensada, si yo le digo a un estudiante, tienes que mejorar la coherencia y la cohesión de tu texto, a un adolescente de 16 años, difícilmente el estudiante diga, qué maravillosa retroalimentación he recibido de mi profesora, porque puede ser que ni sepa lo que es cohesión y coherencia, y además porque no le estoy ayudando en nada, más que señalando algo que tiene que mejorar, pero sin ninguna orientación, sin ninguna ayuda, sin ningún ejemplo. Entonces, digo, más que explicar por qué, que por supuesto hay que hacerlo, digo, hay que mostrar con los ejemplos, ¿no? De cómo retroalimentar y cómo esa retroalimentación mejora aprendizajes. Tenemos aquí otra pregunta y nos dice una maestra, ¿una prueba escrita estandarizada podría realizar la retroalimentación grupal? Bueno, sí, porque allí no se trata de la evaluación formativa, ahí estamos trabajando en un nivel de prueba estandarizada, donde todos los estudiantes tienen que responder de la misma manera, entonces ahí puede tener más sentido, inclusive hay maneras muy interesantes de hacerlo, que muchos maestros lo hacen, devolver, la prueba estandarizada ya fue, supónganse, corregida, calificada, etcétera, devolverle a los estudiantes la prueba y que sean los propios estudiantes que la corrijan, después de haber entregado, digamos, y es un lindo ejercicio, y eso se hace con todos, y la retroalimentación en realidad es esa conversación que el profesor o la profesora tienen cuando yo le devuelvo al estudiante su propia prueba estandarizada, y los agrupo de a 4 o 5 y les pido que entre los 4 y 5 corrijan esa prueba estandarizada, ¿no? Y esa es retroalimentación entre pares, y está fantástico, y se puede hacer así, por supuesto. También podría yo decirles, bueno, en la pregunta 4 la respuesta correcta era blanco, pero es mucho más educativo, por ejemplo, que lo hagan ellos, que se junten en pequeños grupos y que cada uno diga, yo contesté blanco, el otro dice, yo contesté negro, y discutan cuál era la correcta, ¿no? Y eso es una retroalimentación entre pares maravillosa. Y aquí me dice, a ver, la memoria que mide todos los componentes descritos por ella, cognitivo, organizacional y emocional, juegan un papel muy importante porque en el nuevo enfoque, ¿cómo? A ver, porque en el nuevo enfoque dice cómo que lo menosprecian y por qué. Bueno, lo que estoy entendiendo es de que la memoria es importante, ¿no? Y que en el nuevo enfoque se menosprecia. Bueno, sin memoria no podemos aprender. O sea, no hay manera de aprender sin memoria. El nuevo enfoque lo que pretende es que no sea el fin aprender de memoria. ¿Se entiende? O sea, que yo no tengo que aprender de memoria y ese es el objetivo o el propósito. Sino yo tengo que aprender para comprender, tengo que aprender para resolver un problema, tengo que aprender para explicar con mis propias palabras, tengo que aprender para ser competente, para desarrollar mis habilidades metacognitivas, pero no puedo aprender sin memoria. Lo que pasa que si uno se remite históricamente al conductismo, diría todo había que aprender de memoria, ¿está bien? Y entonces la memoria ocupaba el lugar principal. Pero además hoy tenemos distintos tipos de memoria de trabajo, memoria de corto plazo, memoria de largo plazo, ¿no? Pero además tenemos mucha información que ya no hace falta guardarla en la memoria, porque la tenemos en un dispositivo. No sé, yo le preguntaría, ¿quién de nosotros sabe hoy los números de teléfono de memoria de su familia? Yo no sé ninguno. O sea, si yo quiero llamar a alguno de mis hijos, si pierdo el celular, no los puedo llamar. ¿Está bien? Entonces uno diría, ¿estaría bueno aprenderse de memoria los teléfonos? Sí, diría, por ahí saber uno o dos, pero el resto no necesitaría aprender. Ahora, sin memoria no puedo aprender, está claro. Entonces, no es que
que la memoria no sirve más. No sirve como fin, es decir, estudiar de memoria para dar cuenta de lo que aprendo solo repitiendo de memoria información. Pero necesito la memoria y ojalá no la perdamos. ¿Está bien? Nosotros a veces decimos, no, pero la memoria ya no es importante, pero nos damos cuenta que sigue siendo importante, ¿no? Sino que nos va a servir para también nosotros ser críticos, poder haber comprendido lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y si no me acuerdo algo de memoria y lo aprendí comprensivamente, puedo saber dónde ir a buscarlo, puedo saber a quién preguntarle, ¿está bien? Entonces, nosotros no podemos aprender sin memoria. El tema es que no la pongamos en el pedestal como el fin que tenemos que alcanzar en el modo de aprender, pero sí necesitamos la memoria. Muy bien. Tenemos otra pregunta aquí. Me dice, ¿será importante para un docente conocer sobre el coaching, Coaching, sobre el coaching. coaching educativo para un proceso de aprendizaje esperado? Bueno, hay muchas posturas al respecto. Yo particularmente pienso que no hace falta, o sea, si uno sabe de coaching y lo quiere usar, está bien. Yo creo que para ser docente preferiría invertir el tiempo en aprender a evaluar bien, en aprender a empatizar con mis estudiantes, en aprender a vincularme bien con mis estudiantes, aprender mucho sobre mi disciplina, aprender a usar la tecnología. Digo, tengo muchos aprendizajes que hacer en la formación. Pero hay muchos, hoy hay mucha gente que habla de coaching educativo y hay dentro del campo muchísimas teorías diferentes y muchas veces se llama coaching a algo que es acompañamiento, por ejemplo. Uno diría, si el coaching es acompañamiento a los estudiantes, digo, está bien coaching, pero si el coaching es otra cosa, ¿no? Depende de las teorías. A mí, yo no soy amiga de seguir incluyendo, digo, nuevas teorías si no tengo primero desarrolladas algunas cuestiones de competencias básicas que tenemos que tener los maestros, ¿no? Evaluar es una de ellas. La formación docente en general, digo, en los casos que conozco, tienen poca formación en los institutos de formación docente en el campo de la evaluación formativa. La enseñan teóricamente, pero no la practican. Pero después les pedimos a los maestros que evalúen formativamente. Entonces yo diría, bueno, preferiría invertir tiempo en eso, ¿no? Formación y capacitación en eso a los maestros, antes que en el coaching, ¿no? En ese sentido lo digo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué cantidad de criterios se debería formular para evaluar competencias de manera asertiva en un aprendizaje de alta demanda cognitiva? Bueno, el número de criterios, digo, no hay un número definido de criterios, pero para dar un ejemplo, si yo voy a usar una rúbrica, ¿no? Para evaluar con criterios y niveles de calidad, una rúbrica promedio podría tener 5 criterios, 6 criterios, no más, porque después es muy difícil administrar 6 criterios, 4, 5, 6, es administrable para el docente, para el profesor y para el estudiante. Si la rúbrica tiene 10 criterios, es más complejo. Entonces, uno debiera focalizar, y en ese sentido, el diseño curricular de ustedes tiene identificado los estándares, ¿no? Tiene la descripción de los niveles de desarrollo de la competencia, con mucha información que uno elige. Uno no toma toda la descripción que hay ahí para aplicarla en un instrumento de evaluación para los estudiantes, sino tienen tramos de desarrollo que abarcan más de un año, 2, 3 años. Entonces, para mí, yo particularmente que uso todo el tiempo rúbricas con mis estudiantes, las rúbricas suelen tener entre 4 y 6 criterios aproximadamente.
pero no hay un número que alguien diga, este es el número correcto, ¿se entiende? Aquí existe otra pregunta, a ver, me dice, ¿cómo retroalimentar después del término de un bimestre? Bueno, acá en el Perú trabajamos por bimestres, ¿no? Eh, cada 2 meses aproximadamente, un bimestre, el segundo bimestre, estamos terminando hoy y seguimos tercero, cuarto. Y me dice aquí, ¿y qué estrategia es la más efectiva para sistematizar los avances y llegar a la evaluación sumativa? Bueno, cuando uno retroalimenta, digamos, a cada 2 meses para tomar esa medida, uno tiene que fuertemente identificar 2 o 3 por decir, logros bien identificados, o sea, no decirle al estudiante, muy bien, has avanzado. Sí, le puedo decir eso, pero no alcanza con decirle, tengo que mostrarle en su propia producción en qué nivel de la descripción de la competencia se encuentra a partir de las evidencias recogidas, o sea, 2 o 3. Y tengo que, digamos, retroalimentarlo en cuál es el escalón siguiente. O sea, tengo que decirle algo de lo que viene, lo que tiene que hacer próximamente. Y eso significa que en el próximo bimestre, el estudiante, teniendo la retroalimentación, tiene que saber qué ya logró o qué ya hace bien y qué me han, de alguna manera, señalado que es el escalón al que tengo que abordar, que subir en el próximo bimestre. Y eso significa que el docente va a planificar, va a diseñar experiencias de aprendizaje donde el estudiante vaya mostrando cómo va subiendo a ese escalón, que es el futuro. ¿Está bien? La idea de tomo del pasado y te señalo lo que has logrado, y tomo del futuro y te señalo hacia dónde tienes que ir en el próximo bimestre. Eso breve, no estoy escribiendo un libro para decirle al estudiante. Y puedo utilizar las mismas descripciones que están en el diseño curricular, cuando, por ejemplo, dice, por ejemplo, como la descripción, ¿no? Gestiona su aprendizaje al darse cuenta de lo que debe aprender, al preguntarse qué es lo que aprenderá y establecer aquello que le es posible lograr en la tarea. Eso que dice en el nivel 3, yo lo tengo que haber planteado en alguna actividad para que el alumno muestre que eso lo ha logrado o no lo ha logrado. Entonces, esa información se la tengo que dar sobre lo que ya hizo, en términos de lo que logró y de lo que va a hacer en el próximo escalón. Para mí la imagen de la escalera es un buen recurso para trabajar con los estudiantes, ¿no? Donde uno pone en la escalera, supónganse, la escalera tiene 6 escalones y uno en cada escalón pone como el hito de lo que hay que alcanzar, ¿no? De lo que hay que llegar o el tipo de actividad que hay que hacer. Lo que se llamarían tareas escalonadas, de alguna manera. Y con eso trabajan todo el bimestre para ir viendo los estudiantes cómo van subiendo esos escalones con las evidencias que el maestro les va pidiendo y que van analizando, interpretando y retroalimentando. Bueno, aquí le pongo un poco en contexto en esta pregunta. Se trabajaba con experiencias integradas en secundaria, donde existía un producto de unidad o de experiencia, ¿no? Al final de la experiencia, que estaba orientado hacia una determinada área curricular, ¿no? Y entonces aquí viene la pregunta y dice, en el nivel secundaria, si el producto se elabora en función del desarrollo de las competencias de un área curricular determinada, ¿qué evaluarán las demás áreas? Bueno, eso hay que pensarlo antes, no después. O sea, hay que pensarlo antes en el sentido de que cuando yo diseño una experiencia integrada, acá, por ejemplo,
que no, nosotros no tenemos un diseño curricular por competencias, pero sí estamos trabajando con proyectos integrados, ¿no? De varias disciplinas. Entonces, cuando armamos un instrumento de evaluación como una rúbrica, lo primero que hacemos es consensuamos los profesores de las, supónganse que fueran 3 disciplinas, consensuamos 3 criterios de la rúbrica que van a ser iguales para las 3 disciplinas. Supónganse la capacidad de comunicar ideas, de ofrecer ejemplos, para tomar un ejemplo chiquitito. Entonces, cada profesor en su disciplina va a evaluar la capacidad de comunicar ideas, que es común a todos, ¿no? Y va a haber 2 que son propios de la disciplina. Y eso lo va a evaluar cada docente. Si está en el proyecto integrado, eso que quiere evaluar, lo va como a recortar del proyecto integrado. Si en la planificación no está previsto que eso se evalúe en el proyecto integrado, se evalúa en la propia disciplina y después se articulan, digamos, uno diría, si fuera una cuenta matemática, diría, se hace un promedio, ¿no? Entre lo que se resolvió en el proyecto integrando las 3 áreas, más en mi propia área. Entonces uno diría, lo voy a poner en números para que el ejemplo sea más claro, no porque se use la calificación, pero yo diría, si por la producción de ese proyecto los estudiantes sobre 10 puntos tienen un 9, y ese 9 puede ser que vaya tal vez para la disciplina que más peso tuvo en el proyecto, que no debiera ser tan así, pero supongamos que fuera así, en mi materia, que no era la principal, voy a promediar ese 9 con un 6, que ese estudiante en la parte de mi materia no hizo tan bien. Entonces 9 más 6 dividido 2 y esa será la calificación. Lo pongo en números porque a veces es más gráfico mostrarlo en números, pero no porque vaya a calificar necesariamente. Entonces, esa es una decisión que hay que tomar cuando se planifica si va a ser un proyecto efectivamente integrado en partes iguales en los saberes disciplinares y lo que se va a evaluar transversalmente va a ser solo la competencia o la competencia de los saberes disciplinares. Bueno, hoy por ejemplo con el tema de cambio climático uno podría decir, ¿ese saber disciplinar es de ciencias naturales o también es de ciencias sociales hoy por temas de las políticas públicas de los países y la geopolítica? No es solo, es un tema también de comunicación, cómo se informa a la población y qué se informa. Entonces, tal vez antes era solo de las ciencias naturales el problema del cambio climático, pero hoy, si lo tomo como problema, como proyecto de trabajo, involucro muchas disciplinas con ese de problemas desde el punto de vista del contenido disciplinar. Después están las competencias transversales, por supuesto, que pueden responder a todas las disciplinas, ¿no? Así que eso hay que pensarlo cuando se planifica, para no llevarse sorpresa después y preguntar, ¿y ahora qué hago? Sí. Aquí tengo otra pregunta que me dice, si observamos que los estudiantes no logran lo esperado en una determinada sesión de aprendizaje, ¿puedo planificar la siguiente sesión solo la retroalimentación de esta competencia? De nuevo, porque no entendí bien yo la pregunta. A ver. Ya. A ver, dice, si observamos que los estudiantes no logran lo esperado en una determinada sesión de aprendizaje, ya, dice, ¿puedo planificar la siguiente sesión solo la retroalimentación de esa competencia? O sea, se refiere a la que no habían logrado, ¿no? Sí, perfectamente podría hacerlo. O sea, tampoco un estudiante alcanza solo en una sesión una competencia. O sea, estamos hablando de competencias en general que llevan tiempo de aprenderse, de apropiarse. Pero claro que sí, puedo trabajar solo sobre la competencia, no, porque sabemos que la competencia está asociada a un saber disciplinar, no es la competencia en el vacío. Pero por supuesto puedo trabajar sobre la retroalimentación y hacer una sesión sobre eso, involucrando no solamente al estudiante que no avanzó,
involucrando a todos, armando trabajos en parejas, en grupos y demás, para que entre todos mejoren esa competencia, claro que sí. Bien, aquí tenemos otra pregunta, creo que ha sido contestada, pero de repente si nos pudiera aún ahondar más, nos dice, ¿cuándo es más productiva la retroalimentación? ¿A nivel grupal o a nivel individual? Sí, la contesté, pero digo, si puedo, individual, 1000 veces mejor. El estudiante que se siente mirado, escuchado, valorado por su docente, sentados uno al lado del otro, uno enfrente del otro, tiene un valor y un impacto increíble en el aprendizaje. ¿Se entiende? Porque significa que en la cabeza del estudiante, el estudiante dice, me miró, sabe quién soy, sabe lo que estoy aprendiendo, sabe de mis dificultades, me orientó. Y eso es maravilloso en el aprendizaje. A veces no podemos, porque tenemos, como les decía, 6 cursos, 30 estudiantes de cada curso, y no siempre lo puedo hacer. Pero miren, si yo logro en un año, siendo un profesor de bachillerato, teniendo muchos estudiantes, si logro en el año haberme sentado una vez con cada estudiante para ofrecer retroalimentación directa, así, cara a cara, el impacto es, multiplíquenlo en progresión geométrica por 100. Así que sí, todo lo que se pueda. Me dice otra pregunta aquí, si habiendo alcanzado un estudiante en un periodo de evaluación un nivel de logro satisfactorio, en el siguiente periodo puede tener un nivel de aprendizaje de inicio. De repente el contexto, aquí esto se califica de forma literal, ¿no? Esto en inicio, proceso, esto Sí. logrado y destacado. De repente ahí va la pregunta por ahí. Puede suceder, porque puede suceder, habría que entender qué pasó, si a ese estudiante le pasó algo en su familia, en su contexto, digo, alguien que logró y al siguiente vuelve al inicio, porque sí, no podría decir. Habría que averiguar qué le sucedió, opción 1. Opción 2, tal vez no lo había logrado tan bien y por eso vuelve al inicio. En general, si logró algo y lo logró bien en términos, digo, de que se apropió, no de que lo repitió de memoria, ¿no? No sucede que vuelve al inicio. Puede ser que vuelva un poquito para atrás, pero no necesariamente. Pero si lo aprendió prendido con alfileres, probablemente puede suceder. ¿Vieron? Perkins tiene una frase muy linda para describir el concepto de aprendizaje frágil, aprendido y olvidado. Y eso es cuando yo me aprendo algo de memoria, rindo y me va bien, y a los 3 meses no me acuerdo ni de qué se trataba. Y eso es un aprendizaje aprendido, digo, aprendido con alfileres, superficial, no profundo. Entonces, no debiera suceder si fue aprendido, digo, si el estudiante se apropió, pero también a la gente le pasan cosas en la vida, y puede ser alguna situación familiar, de contexto, de salud, etc. Me parece muy bien la respuesta. La retroalimentación, ¿cómo estructurarla para una correcta aplicación en un aula inclusiva que cuenta con niños con habilidades diferentes? ¿Cuál es la o las estrategias para una adecuada retroalimentación? Bueno, la retroalimentación, cuando uno la va a pensar y la va a planificar, tiene que saber quiénes son los destinatarios. Y ahí muchas veces necesitamos diferenciarla. No es lo mismo lo que yo le voy a retroalimentar al niño A probablemente que al niño B. Y eso va a depender de si es un niño con inclusión, con alguna necesidad educativa especial, cuál es esa necesidad educativa especial, y en función de eso haré la retroalimentación. Para dar un ejemplo muy simple, a veces a algún niño la retroalimentación hay que dársela muy breve, cuando yo a otros niños le daría una retroalimentación más larga.
Y eso depende de cuál sea la necesidad educativa especial de ese niño. No hay algo que podamos de alguna manera tabular, sino tenemos que identificar cuál es esa necesidad educativa especial, pero no solamente por una necesidad educativa especial. Un niño tímido seguramente va a requerir un tipo de retroalimentación mía bien distinto a un niño hiperactivo, hiperparticipativo. ¿Se entiende? O sea, cada niño es diferente, entonces no podemos sistematizar, sino tenemos que identificar quién es el que va a recibir la retroalimentación y cuál es el mejor camino para hacerlo. ¿Es oral, es escrito? ¿Es mejor si se lo grabo en un audio? ¿Es mejor si se lo envío a la familia? ¿Es mejor si se lo hago junto con un amigo? Todo eso significa planificar la retroalimentación. Nuestros estudiantes son nativos digitales, utilizan mucho atajos, según la neurociencia. ¿Qué podríamos hacer desde las aulas para seguir potenciando la evaluación formativa? Bueno, hoy, por ejemplo, la discusión está alrededor del tema de la inteligencia artificial. Ustedes saben que en el campo de la enseñanza, no solamente en el campo de la evaluación. Entonces, discusiones muy interesantes de si dejar o no dejar usar, cómo nos damos cuenta si el estudiante hizo un trabajo y se lo pidió a la inteligencia artificial, ¿no? Y la inteligencia artificial cada vez está más perfeccionada. Entonces, bueno, ahí vamos tenemos que ir buscando respuestas que son todas transitorias, porque lo que decíamos hace un mes sobre la inteligencia artificial ya no tiene, o tiene poco valor, porque va avanzando rápidamente. Entonces, por ejemplo, una actividad que estamos haciendo ahora en formación docente con la inteligencia artificial es dejarlos a los futuros maestros que busquen, que hagan la tarea pidiéndosela a la inteligencia artificial. Pero lo que le pedimos después nosotros es que con la respuesta que le dio la inteligencia artificial la tienen que validar con la bibliografía del curso. ¿Se entiende? O sea, los estimulamos a que usen, en este caso, la inteligencia artificial porque son exactamente nativos digitales, pero les pedimos una validación, un análisis crítico de eso, ¿se entiende? O sea, seguimos sosteniendo esas otras competencias que tienen que ver con que el estudiante use la cabeza para pensar, pero estimulamos el uso porque los estudiantes vienen con eso incorporado, y aunque no los estimulemos al uso, ellos los usan igual. Entonces mejor que nosotros seamos aliados de eso y no que peleemos en contra de, ¿no? Como en todas las épocas, cuando empezó Internet, no se les permitía a los estudiantes trabajar con Internet en la escuela, después no se les permitía los celulares en la escuela. Bueno, y así cada época va mostrando que finalmente hay que incorporar la tecnología con las limitaciones, con el encuadre correspondiente a la edad, a las posibilidades tecnológicas, a las posibilidades de conectividad, pero tenemos que incluir estos dispositivos al mejor servicio del aprendizaje, no a hacerlo más fácil y tramposo, sino al mejor servicio del aprendizaje. Algunas veces la confianza es entendida como una debilidad por parte del estudiante y ello se convierte en punto fácil para hacer, como podríamos llamar, dice, un tipo de bullying al docente, ¿no? ¿Qué gesto o miradas sería la más adecuada? Bueno, la confianza no es hacerme amigo del estudiante, ¿está bien? La confianza es construir un vínculo de respeto del docente al estudiante y del estudiante al docente. Y es una construcción que hay que hacer. Y la confianza además tiene límites de parte del docente, también de parte del estudiante. Yo no definiría confianza si el vínculo que generé favorece que el estudiante haga bullying del docente. Entonces, primero hay que entender el contexto, cómo se construyó ese vínculo,
también miraría el contexto institucional, no solamente el personal de ese docente. También miraría qué pasa con otros docentes del mismo grupo de estudiantes. También miraría cómo son los vínculos entre los estudiantes. Es muy difícil dar una respuesta en el sentido, habría que hacer esto. Para mí hay que analizar todos estos factores para después, bueno, evidentemente, probablemente tomar alguna decisión, porque el bullying no es un buen aliado en ninguna circunstancia, ni para los docentes, ni para los estudiantes, para nadie. Y tampoco es una cuestión de hago un reglamento que diga que está prohibido el bullying. Está claro que no está permitido, pero hay algo que lo desencadenó, hay algo que lo está favoreciendo y tenemos que tratar de entender qué es, ¿no? Así que no podría decir qué hacer si no entendemos primero eso en contexto. Aquí me dice, los criterios de evaluación se elaboran a partir del estándar de la competencia. Sin embargo, ¿es posible hacerlo también desde los desempeños? Sí, las dos cosas juntas, porque yo miro el estándar y tengo que mirar los desempeños. Me sirven, me dan muchas orientaciones, claro que sí. Miramos las dos cosas juntas y también miramos quiénes son mis estudiantes, porque por ahí mis estudiantes están lejísimos de ese estándar y tengo que ir un poquito más abajo. O sea, estamos mirando flexiblemente lo que el diseño curricular nos muestra para saber adaptar lo mejor posible al grupo de estudiantes que yo tengo, ¿no? Claro que sí, todo eso ayuda. Maestra, nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento por su disposición, como lo he dicho, y estaremos en otra oportunidad, de seguro que sí, nuevamente poniéndonos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un placer haber conversado con todos ustedes. Un abrazo muy cálido. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!